Hola, muy buenas noches o muy buenas tardes. El día de hoy nos reunimos los integrantes del grupo 408-004-10 para empezar a hablar un poco sobre lo que es la tarea 2, modernidad, arte y pensamiento. Entonces estamos hoy reunidos. Esperamos docente o personas que nos estén observando sea de su agrado esta presentación y vamos a arrancar. Muy buenas noches, mi nombre es Angie Paula Rincones, vivo en la ciudad de San Juan de Pasto y yo explicaré un poco sobre la modernidad. Em, este arte, durante los siglos XVIII y XIX, fue un periodo de profundos cambios, ya que se practicaba el arte y hubo elementos filosóficos y estéticos que caracterizaron este periodo, que fue como el individualismo y expresión personal, el romanticismo, nacionalismo y el realismo. Em, el arte moderno se refiere al arte de, bueno, a lo contrario del teocentrismo, y se soportaba sobre la ciencia, la tecnología y demás cosas. Em, lo que viene siendo como reimaginar, rehacer las cosas, pero basados en algo que ya existió. Y los elementos que ya pueden explicar mi siguiente compañero sería la razón y el individualismo. Gracias. O si algún compañero quiere aportar algo eh, sobre esto, también estaría genial. Bueno, en esta parte lo que nuestro compañero nos estaba explicando un poco es que luego de esta vanguardia que digamos pasamos como en esta evolución, vamos a centrarnos en que sí, hubo digamos una transformación de pensamiento, pero lo que nos dejó claro, digamos, en vez de explicar tanto, digamos, como estos mecanismos y de hacerlo como tan conceptual, como tan al término, pues vamos a tener como un resumen después de que se pasa este paso de la modernidad, que los elementos que quedaron fue en la razón, pues obvias razones, el individualismo, digamos, va a estar como muy presente lo que va a ser la naturaleza y el paisaje en esta nueva faceta del arte, pero teniendo muy presente que vamos a empezar a ver como mucho manejo en la técnica, digamos, no vamos a quitar un poquito estos conceptos como de la perfección, digamos, hacia el hombre, hacia el ser humano, y vamos a ver un poquito más hacia la innovación, hacia nuevas creaciones. Todo esto, pues aquí en estos elementos, como lo menciona, va muy situado hacia la crítica social y hacia la política que estaba pasando en estas épocas, digamos, de lo que estaba sucediendo. Vemos un cambio súper, digamos, aplicado a lo que va a ser la reinterpretación. Hay muchísimas obras de las cuales en el trabajo que seguimos pues van a observarlas y vamos a ver cómo este movimiento y la inspiración personal, más el yo o cómo yo estoy viendo este tipo de cosas. Para comenzar un poquito más y hablar más de lo que va a ser el tema, vamos a empezar a ver cómo estos tipos de artistas y los cuales nosotros seleccionamos para empezar a realizar nuestro trabajo. Hay demasiados, hay muchísimos y quisimos como centrarnos en tres que estuvieron subiendo en el foro y en los cuales entre nosotros como compañeros hablamos y decidimos que iba a ser como una de las mejores maneras de acercarnos desde la modernidad con estos artistas. Bueno, vale, buenas noches. Yo voy a hablar sobre el juramento de los Horacios de Jacques-Louis David. Este artista nació el 30 de agosto de 1748 en París, Francia, y falleció el 29 de diciembre de 1825 en Bruselas, Bélgica. Fue un influyente pintor francés y uno de los principales exponentes del neoclasismo. ¿Qué es el neoclasismo? El neoclasismo fue un movimiento cultural y artístico que se desarrolló en Europa durante los siglos XVIII y XIX. Los artistas de aquella época y sobre todo de aquel movimiento buscaban establecer un equilibrio entre la razón y la emoción, evocando la grandiosidad y la nobleza de la antigua clásica. El neoclasismo estaba en auge como respuesta al estilo rococó, que se consideraba frívolo y decadente.
Los artistas neoclásicos buscaban inspiración en los valores y en la estética de la antigua Roma y Grecia. Podemos pasar a la siguiente. Esta pintura fue realizada en 1784, antes de que llegaran a la Revolución Francesa, pero había en aquel entonces ya estas problemáticas sociales y políticas que se pueden ver reflejadas en esta obra. Entonces, esta pintura como tal representa el momento en que los tres hermanos Horacios están jurando lealtad a Roma antes de enfrentarse en un duelo mortal contra los tres Horacios, sus rivales que eran de Alba Longa. La composición de esta obra, exacto, la composición de esta obra sigue como estructuras triangulares, colocando a los tres Horacios en primer plano, que es el primer triángulo que vemos. Son las tres personas que tienen los brazos levantados, que van hacia el centro de la obra, donde está el padre Horacio, que tiene las tres espadas de cada uno de los guerreros, pero a la vez tiene una de las manos como hacia arriba y el cuerpo de él está también inclinado hacia atrás, pero con la mirada hacia arriba, también evocando como la divinidad, como pidiendo una especie de bendición para poder dársela a los guerreros. Y en el otro triángulo vemos algo que me pareció bastante curioso, que representa la unión entre ambos pueblos que están en guerra, porque una de las hermanas de los Horacios, Sabina, está casada con uno de los hermanos Horacios, o sea, con uno de los hermanos de Roma. Y mientras que una de las hermanas de Horacio, Camila, está comprometida con uno de los hermanos Horacios. Es decir, que era tanta la fidelidad de estos hermanos por Roma y tantas ganas como de mostrar la lealtad hacia su pueblo, que no les importaba tener ningún, digamos, que dañar esos lazos familiares, e incluso no les importaba morir en combate. Esta obra más adelante se convirtió en un símbolo de la Revolución Francesa y por su llamado precisamente a la lealtad de su nación. Y pues eso es todo. Podemos pasar a la siguiente. O si alguien quiere complementar, también está súper bien. Bueno, ya para continuar con el siguiente artista, pues vemos que la anterior pintura se va como a vincular un poco con la creación de Jean Delacroix, que es un pintor que él nace en Francia en 1798. Este pintor francés es nacido en una familia formada por Charles Delacroix, el cual era un político muy influyente en Francia, lo cual lo hace, digamos, tener una mirada un poco más hacia la parte más pudiente, digamos, en lo que fue la relación de Francia y la economía francesa. Pero no obstante, vamos a ver que esta parte, lo que está hablando, digamos, el pintor en La Libertad guiando al pueblo, va a tener un poco la influencia de lo que fue la cultura y cómo él se empezó a formar, gracias a la formación que tuvo como dibujantes y todo este tipo de cosas que tuvo influenciado en su niñez. Esta pintura, digamos, va a representar mucho lo que va a ser la evolución y la revolución de lo que fue esta Francia, que ya sabemos que pues tuvo una fuerte discusión entre pasar de una era a la otra era y cómo las personas se alzaron en armas, cómo salieron en las calles y cómo esta hora, perdón, corro la cámara, fue como estas palabras y estos alientos que él percibía en su obra. Sabemos que esto fue el 28 de julio. Esta escena que estamos viendo acá representa cómo se levantaron en armas contra el rey Carlos X, que el rey Carlos fue entre el periodo francés uno de los reyes que pues tendió mucho a opacar al pueblo, como reprimirlo, como que no le daba muchas oportunidades, como que veníamos de un rey que pues que fue anteriormente más o menos como la misma tendencia. Ya cuando llegó Carlos X, este pueblo se alzó en armas, fue como esta decisión de generar disturbios,
de generar estos levantamientos y hemos visto, digamos, actualmente lo que pasa en la modernidad, que cuando pasa algo, vamos a referirnos muchísimo a la población de Francia, ¿no? Los franceses tienden mucho a defender mucho la educación, la economía y el alza en muchísimos costos de vida. Entonces, no solo atrás, no solo nos vamos a ir a 1830, sino que todo este periodo, desde que hubo la Revolución Francesa, fue como una vinculación para muchísimos países, muchísimos continentes, los cuales al ver esto, al ver a Francia, al ver toda esta situación que pasó, vimos mucha libertad en muchos territorios y mucha población que empezó como a ver a esta burguesía, decir, venga, no más, no lo vamos a permitir más, entonces empezaron como a hacerse de armas, pero entonces lo primero que vamos a ver, y esta obra me encantó muchísimo por ese contexto que tiene atrás, y digamos lo que estoy viendo, digamos actualmente también en mi territorio boyacense, en las partes, digamos, desde la restricción del arte y algunas cosas, pues no va a ser lo mismo la burguesía y estas limitaciones, pero sí vamos a ver cómo las obras o cómo esta composición o cómo el pintor, teniendo sus referencias culturales, va a ver esta evolución en el arte. Tenemos una composición, perdón, basada, por acá, basada en mucha técnica, digamos, vemos lo que son las estructuras piramidales muy típicas de la época. Vamos a ver cómo esta composición, vamos a ver la base, cómo empezamos con la línea inferior, cómo vamos a situar nuestra mirada en los puntos de fuga y cómo esta espontaneidad, digamos, del pincel, de la composición, de los colores. Todo este tipo de cosas nos van a centrar muchísimo la mirada a la parte, digamos, de lo que va a ser como la Libertadora. Esta escena pues es muy icónica del pintor, tiene muchísimas más obras, pero me gusta mucho exponerla, digamos, desde el aspecto más social y más el levantamiento de la población y cómo este tipo de obras, cómo este tipo de arte es como que destructor de pensamientos, digamos, un poco ya echados a la antigua, que ahorita, pues lastimosamente, digamos, ahorita en este periodo del arte, pues no se están viendo mucho o no se están viendo mucho en el territorio boyacense. Continuamos con el siguiente artista. Bueno, buenas noches compañeros, mi nombre es Caterina Aus. El artista que yo escogí para desarrollar nuestro trabajo fue Claude Monet. Nació en 1840, murió en el año de 1926, pintor francés. Eh, Su trabajo se caracterizó por cómo utilizaba la luz y los colores en obras paisajísticas, en las cuales buscaba representar la impresión visual de lo natural, saliéndose pues como de todo lo académico, pues que se enseña como en la Academia de las Bellas Artes. Eh, am, y su trabajo fue clave para la creación del movimiento impresionista, el cual recibió su nombre por una de las obras de Monet, la cual se llama Impresión, Sol Naciente. Esta obra nació en el año de 1872. Su técnica es pintura sobre óleo. Se encuentra en el Museo de Marmonnat en París. Sigamos, por favor. Bueno, para hablar un poquito sobre la composición de esta obra, en esta obra podemos mirar tres botes eh, sobre el puerto de Havre. En el fondo se puede mirar la niebla, entre la niebla se pueden mirar el humo de los barcos de carga. También podemos mirar cómo los barcos se encuentran anclados en el puerto. Una de las características de Monet en sus trabajos era cómo él no utilizaba las figuras marcadas, sino como podemos ver en esta obra, él utilizaba mucho, como las sombras o los colores como difuminados a la impresión de lo visual. La anterior, por favor. Bueno, en esta también podemos mirar cómo se mira el eje vertical. En el eje vertical pues se encuentra como las tres barcas. Después sigue
en una diagonal, perdón, en la horizontal se muestra de fondo las líneas verticales de las chimeneas. Sigamos, por favor. Bueno, como les comentaba al inicio, esta obra fue, digámoslo así, muy representativa o fue muy importante para el desarrollo del movimiento impresionista. Este movimiento se desarrolló a partir de la segunda mitad del siglo XIX en Europa. Se caracterizó porque sus artistas pues intentaban plasmar la luz y los colores, como ya lo había dicho, desde la impresión visual de lo real y de lo vivido, y pues se salían un poco como de lo académico, de lo tradicional. Y fue por eso que a mediados del siglo XIX, uno de los eventos más importantes que existía en esa época era la exposición del Salón de París. Y en este evento, pues no tenían cabida, digámoslo así, los artistas que venían como con una mirada diferente a lo tradicional. Y era por eso que pues muchas veces estos artistas fueron rechazados y no los incluían dentro de esta exposición. Después de un tiempo, fueron tanto los artistas rechazados por este evento que el emperador Napoleón III autorizó para que se generara un salón de exposición que fuera paralelo al Salón de París. Y en todos esos artistas rechazados empezaron a exponer sus obras. Fue así como en el año de 1874, 2 semanas antes de la inauguración del Salón de París, se abrieron las puertas de la primera muestra de los impresionistas en el taller del fotógrafo Nadar. En esta exposición hicieron parte 30 artistas, se expusieron un total de 165 obras, y fue ahí donde un crítico del arte llamado Louis Leroy hizo un comentario para una revista diciendo: el papel, me permito citarlo textualmente, el papel de pared en su estado embrionario parece más acabado que este paisaje marítimo. Partiendo pues de estas palabras, irónicamente, su crítica la tituló en esta revista como Exposición de los Impresionistas. Y pues este grupo de artistas, antes de sentirse pues como un poco mal por el comentario, lo que hicieron fue sentirse pues elogiados, y fue así como le dejaron su nombre a este movimiento, y desde ahí se lo conoce como el movimiento impresionista. Hola compañeros. Siguiendo la cronología de la compañera Elizabeth Vélez, pasando desde el impresionismo, pasamos a uno de los padres del post-impresionismo, que es Paul Cézanne. Hoy vamos a analizar pues algo acerca de su vida y también de su obra. Paul Cézanne pues era un bohemio, pintor muy ilustrado, era un poco asocial, pero sí frecuentaba mucho pues los bares, frecuentaba mucho lo que eran estos lugares que eran un poco más humanistas. Ya vemos que pasando desde Delacroix y pasando con los otros artistas, vemos que ellos tenían pues una influencia en Francia, pues básicamente a los temas de la revolución, ¿no? Aquí ya vemos unos pensamientos un poco más humanistas. Pasamos desde el impresionismo, que se dedicaba básicamente a la representación por medio de unos trazos pues muy particulares que evocaban lo que era el tema de la luz y el color. Pasamos al post-impresionismo, que tenía que ver más con la expresión del artista y cómo él veía el mundo, ¿no? Lo pintaba tal cual como él veía. Una, mm, teníamos pues una nueva tendencia ya como alternativa,
Veíamos también que seguían teniendo la técnica del impresionismo, solamente pues que cambiaba básicamente era la expresión del artista. Tenemos también dentro del post-impresionismo y más dentro de Paul Cézanne, que tenía y hacía mucho hincapié en el tema del color, en el tema de la luz, en el tema del trazo, y era un poco más cuadriculado, y hacía mucho hincapié en el tema de la composición. Todavía seguía la composición y todavía seguía pues la técnica del impresionismo, pero él tenía una idea, y era que todo básicamente se hacía desde la esfera, él con el cilindro, a lo cual él utilizaba muchísimo lo que era la geometría pues elemental para la realización de su obra. Él reinterpretaba la realidad de acuerdo a la inspiración, y de ahí, gracias a este movimiento hasta hoy, muchos artistas pues han tenido la oportunidad de plasmar en su obra la expresión siguiendo pues estas líneas complementarias y de contemplación que hacía Paul Cézanne, incomprendido por los demás, pero pues la verdad es que había un genio ahí dentro de esa personalidad, ¿no? Dentro de esa personalidad asocial. Solamente hasta un poco antes de su lecho de muerte, pues Paul Cézanne gozó de, pues, como de esa importancia que le otorga la crítica francesa en cuanto a su maestro de pintura, ¿no? Hoy vamos a analizar pues los jugadores de cartas, que es un óleo sobre lienzo en 1893, perdón. Es la obra más conocida de Cézanne de las cinco pinturas que hizo, pues básicamente sobre el mismo tema. Vemos dentro de esta, pues que sigue manejando la misma técnica del impresionismo, y pues también aquello sobre la estampa japonesa, pero pues vemos también mucha influencia en cuanto a la luz. Se dice pues que se inspiraba mucho en las obras de Caravaggio, y pues eran obras muy humanistas, lo que le podemos llamar hoy como la fotografía humanista, que es el día a día, lo que ocurre en la calle. Pues Paul Cézanne plasmaba eso mucho en su obra, ¿no? Y como podemos ver aquí en este dibujo, pues sí hacía mucho hincapié en el tema de la composición tradicional, en el tema de los manejos de los triángulos, de las leyes no de la mirada, sino de las triangulaciones, obteniendo pues un punto de fuerza. Pero también vemos las figuras geométricas, ¿no? En la composición de su obra. Se dice que después de Paul Cézanne, pues básicamente llegó el cubismo, ¿ya? Esto es lo que tenemos por hablar hoy de Paul Cézanne. Vale, en conclusión, pues el arte moderno surge desde una conversación de diversos autores artistas que mediante su aporte único promulgan un cambio social y cultural. En lo personal, a mí el pintor Claude Monet, pues me gustaron mucho sus obras, ya que fue el pionero del impresionismo y él logra captar como la luz y la atmósfera en sus pinturas. Y que pues sin este arte no hubieran cambiado como esas tradiciones que, que tenían en cuenta en el arte. Y, y pues gracias a eso tenemos el arte que es más expandido y más liberal. Por otra parte, no sé a mis compañeros qué les haya parecido sus pintores o qué obras destaquen más. Pues, ¿cómo están, compañeros? Pues ya para concluir, digamos, manejamos diferentes temas. Vimos que la docente, digamos, si está bien en este momento, pues vimos cómo fue una línea, cómo fue planeado, digamos, el trabajo paso a paso, pues para generar como una conversación, como implantar, digamos, estos nuevos mecanismos de cómo ellos empezaron como, digamos, un poquito a sustraer esta realidad y a empezar a sentir, digamos, como el compañero Carlos dijo, lado más humano y lo que ahorita, digamos, es como esas bases. Entonces fue terminando el siglo XIX
y fue empezándose a desarrollar muchísimo y ya dejando como estas bases que vamos a sentar en el mismo siglo XX, las cuales van a generar estas nuevas vanguardias, como ya lo vamos a ver y lo vamos a ver próximamente, pues ya vamos a empezar con el cubismo y cómo estos cambios que están ocurriendo en el arte, pues van a generar nuevos pensamientos de creación. Esta fue la presentación del grupo, espero docente que le haya gustado mucho, perdón, y les deseo a todos una muy feliz noche y estamos viéndonos en nuevos trabajos grupales. Muchas gracias a todos y a todos. Muchas Muchas gracias. gracias, compañeros. Un gusto compartir con ustedes. Hasta luego.